Salió Jesús de allí y fue a su tierra, y lo siguieron sus discípulos. Y llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndolo, se admiraban diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les encargó que no llevaran nada para el camino, sino solamente una vara, ni pan, ni alforja, ni dinero en el cinto, sino calzados con sandalias, y que no llevasen 2 túnicas. Y les dijo: en cualquier casa donde entren, quédense allí hasta que salgan de ese lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los escuchan, salgan de ahí y sacudan el polvo de sus pies para testimonio contra ellos. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho célebre, y decía: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o como uno de los profetas. Pero Herodes, al oírlo, decía: Juan, a quien yo decapité, ha resucitado de los muertos, porque Herodes mismo había mandado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan había dicho a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le guardaba rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo y santo, y lo mantenía protegido. Y al oírlo quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Pero llegó un día oportuno, cuando Herodes, en su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y a los altos oficiales y a los principales de Galilea. Y cuando entró la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban sentados con él. El rey dijo a la muchacha: pedime lo que quieras y te lo daré. Y le juró: cualquier cosa que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo pues ella, dijo a su madre: ¿qué puedo pedir? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró apresuradamente al rey y le pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero por causa de su juramento y de los que estaban sentados con él, no quiso rechazarla. Y enseguida el rey envió a un verdugo y le mandó que trajese la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando sus discípulos lo oyeron, fueron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: vengan ustedes aparte a un lugar desierto y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero los vieron irse y muchos los reconocieron y corrieron a pie desde todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Y al salir Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy tarde, se acercaron sus discípulos y le dijeron: el lugar es desierto y ya es muy tarde.
Despedílos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él les dijo: denles ustedes de comer. Ellos le dijeron: ¿que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Vayan y vean. Y habiendo averiguado, dijeron: 5 y 2 pescados. Y él les mandó que hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de a 100 y de a 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los entregaran, y repartió los 2 pescados entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron 12 cestas llenas de los pedazos de panes y de los pescados, y los que comieron eran 5.000. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, a Betsaida, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de despedirlos, se fue al monte a orar. Y al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les soplaba en contra, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se perturbaron. Pero enseguida les habló y les dijo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto sus corazones estaban endurecidos. Y terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret y anclaron en la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida los reconoció la gente, y recorrieron toda aquella tierra alrededor, y comenzaron a traer los enfermos en camas, a donde quiera que oían que él estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos.